Bienvenidos una vez más a su canal favorito de cotilleo y salseo turco. Espero que estén listos para lo que les traigo hoy, porque esto, de verdad, es bomba. Hoy vamos a hablar de un hombre que no necesita presentación, un galán que ha robado corazones en todo el mundo, un actor que ha demostrado ser mucho más que una cara bonita, Can Yaman. Sí, como lo oyen. Hoy vamos a desenterrar esas declaraciones que por una razón u otra, Can nunca llegó a hacer públicas, hasta ahora. Vamos a hablar de esas verdades a medias, de esos rumores que siempre lo han perseguido, y de esas cosas que quizás Can siempre quiso decir, pero nunca pudo. Antes de que empecemos con todo este chismorreo jugoso, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita. Así se aseguran de no perderse ni un solo vídeo, y de ser los primeros en enterarse de todos los secretos que tengo guardados para ustedes. Vamos a convertir esta comunidad en la más grande y chismosa de todo YouTube. Ahora sí, vamos al grano. Can Yaman, un nombre que evoca imágenes de abdominales perfectos, miradas penetrantes y un carisma arrollador. Pero detrás de esa imagen de superestrella, hay un hombre complejo con sus propias luchas, sus propias ambiciones y por supuesto, sus propios secretos. Durante años Can ha sido objeto de escrutinio público. Desde sus romances con actrices famosas, hasta sus controvertidas declaraciones sobre el trabajo en el mundo del espectáculo, todo lo que hace o dice es analizado con lupa. Pero, ¿alguna vez se han preguntado qué piensa realmente Can sobre todo esto? ¿Qué siente al ser constantemente juzgado y criticado? Vamos a empezar por lo más jugoso, los rumores. A lo largo de su carrera, Can ha sido vinculado sentimentalmente a varias de sus compañeras de reparto. Desde Demet Özdemir, con quien compartió pantalla en *Erkencicus* y con quien la química era innegable, hasta Francesca Chillemi, su CEO estrella en *Viola come il mare*. La prensa siempre ha especulado sobre posibles romances, creando historias que muchas veces poco tenían que ver con la realidad. La histeria colectiva en torno a estos shippeos, como les gusta llamar a las fans, ha alcanzado niveles absurdos, con teorías conspirativas, análisis de lenguaje corporal y hasta supuestas predicciones de tarot sobre el futuro amoroso del actor. Y aquí es donde se pone interesante. Fuentes cercanas a Can con las que he podido hablar, y no voy a revelar sus nombres, por supuesto, porque hay que proteger las fuentes, chicas, me han contado que Can siempre se ha sentido frustrado por esta constante invasión a su vida privada. Él entiende que forma parte del juego, que ser una figura pública implica estar expuesto al escrutinio, pero hay líneas que, según él, nunca deberían cruzarse. En particular, le molesta la falta de respeto hacia sus CEO estrellas, que son constantemente acosadas por fans obsesionadas con la idea de que él y ellas deben estar juntos. Me han contado que Can siempre ha sido muy celoso de su intimidad, y que le cuesta mucho abrirse a los demás. No confía fácilmente y le preocupa que la gente se acerque a él por interés, y no por quién es realmente. Esta desconfianza, me dicen, es una de las razones por las que ha tenido relaciones tan complicadas. Recordemos su muy publicitada, y posteriormente cancelada, relación con la periodista deportiva Diletta Leotta. Un romance que parecía sacado de un cuento de hadas, con pedida de mano incluida y todo el circo mediático que conlleva, terminó abruptamente, dejando a muchos preguntándose qué fue lo que realmente pasó. Los rumores apuntaban a una diferencia en expectativas sobre la visibilidad pública de la relación, con Can buscando mantener un perfil más bajo y Diletta disfrutando del foco de atención. Pero no todos son romances y rumores. Can también ha sido criticado por sus declaraciones sobre el trabajo en la industria del entretenimiento. En algunas entrevistas ha hablado abiertamente sobre la superficialidad y la competitividad que existen en este mundo, y sobre la presión que sienten los actores para mantener una imagen perfecta. Ha llegado a hablar del lado oscuro de la fama, de cómo la constante necesidad de validación externa puede llevar a la ansiedad y la depresión. Un tema tabú en la industria, pero que Can se ha atrevido a abordar sin tapujos. Estas declaraciones, aunque sinceras, han sido interpretadas por algunos como una falta de respeto hacia sus colegas y hacia la profesión en general. Pero, ¿es realmente así? Yo creo que no. Creo que Can simplemente estaba siendo honesto, hablando desde el corazón y expresando sus propias frustraciones. Quizás no siempre ha sido la forma más diplomática de expresarse, pero al menos ha sido auténtico, algo que escasea en el mundo del espectáculo. Porque, seamos sinceros, el mundo del espectáculo no es todo glamour y alfombras rojas. Hay mucho trabajo duro, mucho sacrificio y mucha presión detrás de las cámaras. Y es normal que en
Algún momento uno se sienta abrumado y quiera expresar lo que siente. Horarios extenuantes, exigencias físicas extremas, la constante presión por mantener una imagen impecable y la competencia feroz por conseguir papeles son solo algunos de los desafíos que enfrentan los actores. Y aquí es donde entra en juego otro aspecto importante de la personalidad de Khan, su deseo de ser auténtico. Él no quiere ser una marioneta, no quiere decir lo que la gente espera que diga, ni hacer lo que la gente espera que haga. Quiere ser fiel a sí mismo, y eso a veces implica decir cosas que no son del agrado de todos. Recordemos la controversia que generó una entrevista donde Khan hablaba sobre la importancia de la química entre los actores para que una serie tenga éxito. Algunos interpretaron sus palabras como una insinuación sexual, lo que desató una ola de críticas y acusaciones de machismo. Si bien sus palabras pudieron ser malinterpretadas, lo cierto es que Khan defendió su postura, argumentando que la conexión entre los actores es fundamental para transmitir la emoción y la veracidad de la historia. Por ejemplo, su compromiso con causas sociales. Khan ha utilizado su plataforma para apoyar diferentes organizaciones benéficas y para concienciar sobre temas importantes, como la igualdad de género y la protección del medio ambiente. Ha participado en campañas contra la violencia de género, ha apoyado iniciativas para la educación de niños y niñas en zonas desfavorecidas y ha promovido la conciencia ambiental. Esto demuestra que además de ser un actor talentoso, también es una persona comprometida con el mundo que lo rodea. No es solo una cara bonita preocupada por su imagen, sino un ciudadano preocupado por el bienestar de la sociedad. Y hablando de autenticidad, no podemos olvidar su estilo de vida. Khan siempre ha sido un apasionado del deporte y de la vida sana. Le encanta entrenar, le encanta comer bien, y le encanta estar en contacto con la naturaleza. Esto lo ha llevado a adoptar un estilo de vida muy diferente al de otras celebridades, que a menudo se dejan llevar por los excesos y los lujos. A menudo comparte en sus redes sociales imágenes de sus rutinas de entrenamiento, de sus comidas saludables y de sus escapadas a la naturaleza, inspirando a sus seguidores a adoptar un estilo de vida más saludable. Khan, en cambio, prefiere la sencillez y la autenticidad. Le gusta pasar tiempo con sus amigos y familiares, le gusta viajar por el mundo y le gusta aprender cosas nuevas. Es una persona curiosa, inquieta y siempre dispuesta a nuevos desafíos. Ha tomado cursos de cocina, ha aprendido idiomas, ha practicado deportes extremos y ha explorado diferentes culturas. No se conforma con ser solo un actor, sino que busca constantemente expandir sus horizontes y enriquecer su vida. Ahora bien, hay un tema que siempre ha generado controversia en torno a Khan, su relación con su país de origen, Turquía. Tras alcanzar la fama internacional, Khan decidió mudarse a Italia para probar suerte en nuevos proyectos. Esta decisión fue interpretada por algunos como una traición, como un abandono de sus raíces. Se le acusó de venderse a Occidente, de renegar de su cultura y de preferir el dinero y la fama a su país. Pero, ¿es realmente así? Yo creo que no. Creo que Khan simplemente estaba buscando nuevas oportunidades, nuevos horizontes. Quería expandir sus horizontes profesionales y personales, y para ello necesitaba salir de su zona de confort. La industria del entretenimiento turca, si bien ha crecido enormemente en los últimos años, todavía tiene ciertas limitaciones en comparación con el mercado internacional. Moverse a Italia le permitió a Khan acceder a proyectos de mayor envergadura, trabajar con directores y actores de renombre internacional y llegar a una audiencia global. Además, me han contado que Khan siempre se ha sentido muy orgulloso de ser turco, y que nunca ha renegado de sus orígenes. De hecho, siempre ha intentado promover la cultura turca en el extranjero, hablando de su país en las entrevistas y utilizando su plataforma para dar a conocer la riqueza y la diversidad de su tierra. Ha participado en eventos culturales para promover el turismo en Turquía, ha apoyado a diseñadores y artistas turcos y ha hablado con orgullo de la gastronomía y las tradiciones de su país. En resumen, Khan Yaman es mucho más que una cara bonita. Es un actor talentoso, una persona comprometida, un hombre auténtico y un ser humano complejo. Ha tenido que lidiar con la fama, con los rumores, con las críticas y con las expectativas de los demás. Pero a pesar de todo, ha logrado mantenerse fiel a sí mismo y a sus principios. Ha demostrado tener una gran resiliencia, una fuerte determinación y una profunda convicción en sus ideales. Y eso, mis queridos chismosos, es algo que debemos admirar. No es fácil ser una figura pública y mantener la cordura en medio de tanta presión y escrutinio. Khan ha cometido errores, ha dicho cosas que quizás no debió.
decir, pero siempre ha aprendido de sus errores y ha seguido adelante con la cabeza en alto. Ha sabido reinventarse, adaptarse a los cambios y seguir persiguiendo sus sueños. Hemos llegado al final de este jugosísimo vídeo sobre Can Yaman. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por su vida, sus secretos y sus verdades a medias. Hemos hablado de sus romances, de sus críticas a la industria del entretenimiento, de su compromiso con causas sociales y de su relación con Turquía. También hemos explorado su lado más vulnerable, su lucha por la autenticidad y su deseo de ser fiel a sí mismo. Espero que este vídeo les haya ayudado a conocer un poco más a este hombre que ha robado corazones en todo el mundo. A ver más allá de la imagen de galán y a apreciar su talento, su compromiso y su humanidad. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. Ahora, quiero que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de Can Yaman? ¿Creen que es un buen actor? ¿Creen que es una persona auténtica? ¿Qué es lo que más les gusta de él? ¿Qué es lo que menos les gusta de él? ¿Qué preguntas les gustaría hacerle? Quiero saberlo todo. No se corten, chicas, aquí estamos para chismear a gusto. Y antes de despedirme, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Tengo muchísimos más chismes jugosos preparados para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo, mis amados chismosos. Y no se olviden de seguirme en mis redes sociales para estar al día con todas las novedades del mundo del espectáculo turco. Besitos y hasta la próxima. Y recuerden, la vida es demasiado corta para no disfrutar del buen chisme.